Entonces vamos a ver un par de definiciones que son las máquinas de Mealy y las máquinas de Moore. Estas son definiciones de circuitos y secuenciales. Entonces, veamos la primera definición. Dice, la máquina de Mealy es toda máquina aquella donde la salida depende de las entradas, así como de los estados. Va de nuevo la definición. Máquina de Mealy, la salida depende de las entradas, así como de los estados. Entonces, le pregunto, vamos a preguntarle a Armando. La pregunta que te hago, Armando, es la siguiente. Esto es, este circuito que acabamos de hacer, ¿es una máquina de Mealy o una máquina de Moore con respecto a esa definición que acabo de brindar? El profesor puede volver a ver la definición. Muy bien, veamos la definición. La definición es esa y la pregunta es si eso es una máquina de Mealy o una máquina de Moore con respecto a esa definición que acabo de brindar. Y la definición era esta, no la puse. Así que las salidas dependen de las entradas. Así como de los estados. Es una máquina de Mealy, entonces. ¿Por qué? Porque eh, ahí, digamos, por ejemplo, en el caso 00 depende para, perdón, la entrada, depende de la entrada, así va a generar una salida. Vamos a ver, veamos Y el caso. también depende del estado Hay que tener en el que cuidado, esté. hay que tener cuidado. Vea que en 00, sin importar el valor de la entrada, la salida es 0, ¿lo ves? ¿Mm? Entonces pareciera que en 00 no. Pero analicemos qué te parece el estado 1-1. Si estamos en 1-1, la salida va a ser 1 o 0 dependiendo de la entrada. Sí, Ahora sí te vendo la idea. sí. Perfecto, entonces eso es lo que tenemos que tener presente. Otra manera que nosotros podemos visualizar esto es en el circuito. Sí, en el circuito, el VAY, que es la salida de Armando, y dígame si ese circuito se ve un camino a la conexión de Y con respecto a la entrada. No, No, ninguno. véalo, véalo, véalo. La entrada es Ah, X. bueno. Sí, sí, sí. Perdón. Perfecto, entonces sí, este circuito efectivamente es una máquina de Mealy. Una manera que también podemos identificar que es una máquina de Mealy es esta nomenclatura que utilicé acá. Las salidas están en las transiciones. Entonces, máquinas de Mealy se representan de esta manera. Las salidas están en las transiciones. Ahora vamos a ver la definición de lo que es una máquina de Moore. Una máquina de Moore es las salidas dependen únicamente de los estados. Las salidas dependen únicamente de los estados. Estoy diciendo eso de una máquina de Moore. Entonces, ¿qué te parece, estimada Sofía? ¿Estás por ahí? Sí, profe. Sofía, te estoy presentando esta ecuación de circuito secuencial. Este es la ecuación de flip-flop y esta es la ecuación de la salida. Pregunta, ¿es máquina de Mealy o máquina de Moore? Profe, la salida era Z. Sí. Ah, eh, creo que es de Moore. ¿Por qué cree y no está completa, absolutamente segura? Eh, porque es que, digamos, cuando se refiere a los estados es A y B, ¿verdad? ¿O Sí, no? pero ahí no veo ningún B. Bueno, sí, digamos, por ejemplo, en el circuito anterior sería A y B. Correcto. Ah, ok. Estados son los flip-flops.
Lo Ok. que, ok, Ajá. esto es, no, y qué dicha que lo mencionas, Sofía. Tenemos que tener presente que cuando nosotros estamos hablando del concepto de estados, es con respecto a circuitos que varían en el tiempo. Esto quiere decir flip-flops, ¿de acuerdo? Sí, entonces sí, es máquina de Moore. Ujú, Por, completamente seguro. ahora, ¿por qué es máquina de Moore completamente segura? Pero porque la salida Z solo depende A, que es del flip-flop, y es un Bi- estado. Bien, y si yo te llego y te digo, Sofía, hagamos el circuito. La primera pregunta que voy a hacerte dos preguntas, ¿se parece? La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿este circuito tiene entradas externas? Yo diría que sí, porque X y Y. X y Y, muy bien. ¿La salida depende de estas entradas externas? No. Muy bien. No, entonces es una máquina de Moore. Muchas gracias, Sofía. Randy. La pregunta que le acaba de hacer a Sofía era, profe, que si X y Y eran las entradas. Correcto, correcto. Y podemos hacer ese circuito, Randy. No, Sí, no, claro. yo tenía una pregunta, profe. Sí, José, dime. ¿Y qué me impide de que X y Y sean flip-flops? El, la manera que vos lo puedes denotar con respecto a esa información que se te da es que en ningún lado Ah, ves de X ni de Y, pero sí ves de A. es cierto. ¿Ves? Si nosotros llegáramos a hacer este circuito queda algo de la siguiente. Bueno, aquí lo tengo. Es esto que vemos acá. Tenemos el flip-flop de. Vean que es A XOR XY XOR. Y aquí lo tenemos. XY XOR con A XOR. Eso es lo que entra a A. ¿Lo ves, Josué? Sí, profe. Entonces, lo visualizamos de esa, de esa manera. Muy bien, voy a cortar Profe, el video acá. Ya voy, Randy.